Esta segunda parte de la entrevista al padre Rafael trata un tema bastante importante, eh, digamos, consecuencia de precisamente de este periodo de apostasía. Apostasía que seguramente ya la definición tuvieron oportunidad de verla en el primer video. Es muy importante que se entienda, no es un ataque a unos o a otros, es sencillamente una explicación de qué se trata y cómo debemos comportarnos frente a eso. Es simplemente basándonos en la doctrina católica de siempre, la que en este momento nos puede dar las pautas de qué hacer dadas las circunstancias actuales. Entonces, contrario a lo que quizás mucha gente que ve al tradicionalista necesariamente disperso del Papa o pensando que el Papa no, o afirmando que el Papa no lo es, no es siempre el caso y hay una forma concreta de comprenderlo desde la doctrina católica y sobre todo porque no es la primera vez en la historia de la iglesia en la que la jerarquía no se porta bien. Entonces, esa experiencia ya la ha tenido la iglesia y es importante que sepamos que eh, pues tenemos una forma de proceder conforme al catolicismo y es lo que debemos hacer. Bueno, los dejo nuevamente con el padre Rafael. Bien, buenas tardes. Entonces vamos a hablar del tema del sedevacantismo que me pidió Fernando que habláramos. Un tema bastante importante, porque desgraciadamente es un tema muy común y es un problema muy común. Entonces, primero hay que decir qué es el sedevacantismo. Lo explica el Código de Derecho Canónico, que son las leyes de la Iglesia. Dice: el sedevacantismo significa cuando la sede de San Pedro queda vacante. O sea que cuando un papa muere, automáticamente la sede queda vacante. Entonces, cuando se unen los consistorios para elegir al futuro papa, ¿no? Entonces, esos meses, semanas, y lo máximo que ha sido vacante, creo que son 3-4 años, después de la muerte de un papa, en ese lapso de tiempo es lo que se llama sede vacancia. Y también está la opción de que el Papa renuncie. Bueno, entonces la Iglesia pone como sede vacantes cuando no hay quien tenga el papel de San Pedro, o sea, la autoridad máxima en la Iglesia. Entonces la Iglesia quiere que siempre haya sucesión de papas. Tanto es así que es parte del dogma de la fe, cuando dijo nuestro Señor a San Pedro que él iba a estar asistido por el Espíritu Santo hasta el fin del mundo y que él estaría con ellos, que San Pedro era la roca, o sea, el papado, la sede apostólica es el papado, es la roca, es el vicario de Cristo, es la autoridad a través de la cual Dios habla y Dios rige el gobierno de la Iglesia, su vicario, su delegado. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el caso de que los papas, los últimos papas del Concilio Vaticano II, han sido masones, han estado diciendo herejías, están destruyendo la Iglesia, y entonces este grupo de gentes, que se llaman sedevacantistas, decidieron, apoyados en algunos doctores, un doctor de la Iglesia, especialmente San Roberto Bellarmino, y un papa, Pablo IV, se apoyaron en ellos para decir que se puede decir que un papa hereje deja de ser papa, ¿no? O sea, que hay que decir lo siguiente. Primero, para que
para que haya de vacancia, la Iglesia provee los medios para que se reemplace el Papa que renuncia o el Papa que muere. Como decíamos en un sermón reciente, la Iglesia y Dios no quieren anarquía. O sea, anarquía por su naturaleza es algo diabólico. Algo sin cabeza, algo sin gobierno. Es no hay leyes, no hay protección, no hay seguridad. Y cada quien hace lo que quiere. Eso jamás Dios lo ha querido. Dios nunca ha querido que no haya jerarquía, gobernantes. Eso lo dice Santo Tomás, que la Iglesia prefiere un tirano a que haya anarquía. Ese es por un lado. O sea, hoy vamos a analizar si es hereje o no un papa modernista, pero aunque fuera hereje formal, no hay manera de reemplazarlo. Entonces quitarlo implicaría anarquía porque no tenemos los medios, Dios no ha proveído los medios para reemplazarlo, a través de una autoridad verdadera, divina. Entonces es la primera señal de que uno no puede remover al papa, no puede quitarlo. Entonces, el segundo motivo es el siguiente. No podemos saber si Francisco es hereje formal o no, no se puede saber, no hay manera de saberlo. Sabemos que el pecado formal, mortal, grave, es cuando uno sabe, antes de cometer el pecado mortal, uno sabe que es mortal y lo comete, a pesar de que uno sabe. O sea, el que comete el pecado mortal siempre lo sabe, siempre está seguro de que lo cometió. Entonces, la Iglesia ha declarado que para que alguien se salga de la Iglesia Católica, o sea, el hereje formal es aquel que por negar la fe se sale de la Iglesia Católica, pero siempre y cuando lo sepa, antes de cometer esa herejía, o que mantenga la herejía después de saber que al mantenerla se sale de la Iglesia Católica. Pero no es el caso de los papas modernistas. ¿Por qué? Porque sabemos que un modernista cree que la Iglesia Católica es todo el mundo, que todo el mundo se salva. Entonces, al mantener herejías, no podemos saber si el Papa sabe que se sale o no de la Iglesia Católica. No se puede saber, porque ellos precisamente enseñan lo contrario, enseñan que todo el mundo pertenece a la Iglesia Católica. Claro que es un concepto herético, pero no podemos decir, precisamente por eso, para asegurarnos de que alguien mantiene algo contra la fe de manera formal, uno le obliga a ese hereje a decir en público su postura y a darle una recomendación, o sea, a advertirle que si sostiene eso se sale de la Iglesia Católica. Precisamente para no asegurarse de que esa persona, ese obispo o ese papa, se saldría. Cosa que no se puede hacer con un papa porque no hay una autoridad suficiente, o sea, mayor que él, que se asegure de que sea un hereje formal. O sea, que él sabe con seguridad de que se sale de la Iglesia Católica al mantener lo que mantiene. No sabemos si sabe o no sabe. Entonces no se puede salir. No sabemos si sale o no se sale. Entonces no podemos decir que es hereje formal y por tanto no se sale automáticamente del papado de la Iglesia Católica. Es el segundo motivo por el cual no podemos decir que hay de vacancia. El siguiente motivo es porque ahorita recuerdo la idea que iba a comentarles, pero aquí lo importante es que la autoridad no necesariamente uno tiene que obedecerla. O sea, cuando ellos son autoridades, no significa que uno esté en comunión con sus ideas necesariamente. Por ejemplo, cuando Dios puso a Caifás como sumo pontífice, no significa que al reconocer a Caifás como sumo pontífice uno estaba de acuerdo con las ideas de Caifás. Son cosas diferentes. Reconocer la autoridad divina de un gobernante o de un papa es algo diferente de la doctrina que posee. Por eso es que uno, como dice Monseñor Lefebvre, uno obedece al papa cuando el papa es fiel a Jesucristo. Entonces, en el momento que el papa no es fiel a Jesucristo, uno no lo obedece. Obedece a la siguiente autoridad, que es Jesucristo. Entonces, por ese motivo, uno reconoce la autoridad, porque no la puede quitar, no puede sentenciar que no es papa, porque no tiene esa autoridad divina.
pero eso no significa que uno comunique con él. Simplemente uno no lo obedece. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la famosa pregunta, una cum, o sea, del canon, ¿sí? Uno reza por el Papa actual. ¿Sí? Entonces, una cum, ¿qué significa? Que somos una iglesia con el Papa. Entonces, la autoridad es la que nos da la unidad. Por eso es el siguiente motivo por el cual no se puede quitar la autoridad. O sea, una autoridad da la unidad. ¿Sí? O sea, que sea infiel y que haya perdido la fe, eso no perjudica la unidad. Y tampoco significa que uno está en comunión con las ideas de ese hereje, o ese hereje formal, o ese papa infiel. Sí, por eso es que uno no puede quitarle el papa tampoco, porque la unidad en Cristo, en su vicario, es esencial. Porque si no hay papa de manera permanente ya por muchos años, aparte que se rompe el dogma de que Dios iba a asistir a la iglesia y iba a estar la piedra de San Pedro ahí, la iglesia estaría siendo disuelta. Porque si no lleva ningún elemento divino en la iglesia oficial, entonces ya no es nada, absolutamente nada de católico, y ya no es rechazada completamente. Entonces, en ese sentido, los papas, nuestros familiares novus sordos estarían fuera de la iglesia, y no es cierto. Nuestros familiares, nuestros amigos que van al novus sordo, mientras no sepan que se salen de la iglesia católica, tener una fe diferente a la fe católica, no se salen de la iglesia católica. Siguen en la unidad por el bautismo, ¿sí? Por la autoridad que unifica a la iglesia católica. Es otro motivo por el cual no se puede quitar al papa. O no se puede decir que no hay papa, a pesar de que tiene más de 800 herejías dichas por Francisco. Entonces, uno, al rezar por el Papa, uno está diciendo que él representa la unidad, ¿sí? Pero no estamos diciendo que estamos en comunión con él, con su doctrina, claro que no, son dos cosas diferentes. Y otro punto más es que lo que es verdad de lo general no necesariamente es verdad de lo particular. Lo que es verdad de un caso particular no necesariamente es verdad de un caso general. Entonces, que un papa ande mal, ¿sí? No significa que no haya papa. Simplemente que cuando un papa habla destruyendo la Iglesia Católica o actúa destruyendo la Iglesia Católica, en ese momento no es papa. Porque en ese momento no actúa de parte de Cristo, está actuando con autoridad propia, con autoridad humana. Pero el siguiente momento puede que hable como papa, si se convierte o si cumple las 5 marcas de infalibilidad papal, o si habla de parte de la iglesia que siendo fiel a Cristo, el Espíritu lo va a asistir, y en ese momento va a hablar como católico y hay que obedecerlo. Entonces, lo que es verdad de un caso particular, o sea que no sea papa en un momento, porque en un momento específico habla de herejía, no significa que no es papa en la raíz, o sea, de manera general. O sea, este punto, digamos, esa es la falacia en la que caen los sedevacantistas también. Es el cuarto punto por el cual no aceptamos la sedevacancia. No podemos aceptarlo. ¿Sí? Porque eso significaría quitar de raíz la paternidad de Dios, la autoridad de Dios en la tierra. O sea, la fuente de la autoridad de Dios sobre la tierra, que es el vicario de Cristo. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros, al rezar por Francisco, estamos diciendo... rezamos por ese que está con la autoridad de Dios, ¿sí? Y rezamos por todos los fieles católicos que tengan la fe. Si realmente fuera hereje formal, no recibiría ninguna gracia. O si tuviera un pecado mortal, no recibiría ninguna gracia. Sí, pero nosotros sí la recibiríamos al rezar por el Papa. Otro punto más, el quinto punto por el cual no podemos quitar al Papa tampoco de la misa, o del canon, o de sus oraciones, es porque el Concilio de Trento dijo que aquel que modifique una palabra del canon, una frase, será maldito, y es pecado mortal. Uno no puede modificar la misa tridentina de ninguna manera. Entonces, aquellos que por su teología, que son sedevacantistas,
Ellos quitan la parte del canon en la que se reza por el Papa y por el obispo local. ¿Sí? Siendo que esa teoría jamás, ningún santo en la historia ha sido sedevacantista. Es solamente una teoría. Y ninguna papa lo ha aprobado como una teoría que se puede aplicar en el caso actual. Entonces, tomar la iniciativa sin la autoridad divina de quitar esa parte del canon que reza por el Papa y los obispos, eso es gravísimo. Cae una maldición sobre ellos y un pecado mortal. Ese es el quinto motivo por el cual no podemos dejar de rezar por el Papa, porque él tiene la autoridad. Bueno, por lo pronto este tema lo dejamos aquí y después profundizamos. Muy bien, buenas tardes otra vez. Estamos explicando el tema del sedevacantismo. Entonces seguimos con las preguntas que Fernando me está haciendo. Entonces la siguiente pregunta es que si podemos ser sedevacantes. Bueno, eso ya lo contesté. Seguimos solamente lo que la Iglesia nos ha enseñado. Entonces, la Iglesia quiere decir que siempre reconozcamos la autoridad que Dios nos da. Y claro, si muere o renuncia, la Iglesia provee cómo reemplazarlo. Entonces ya vimos que uno puede estar sin cabeza, no puede estar sin autoridad. Digamos, es una de las enseñanzas más importantes en toda nuestra santa religión. Dios puso siempre autoridades sobre nuestras cabezas, dicen los salmos de David, del profeta David. Entonces, claro, no podemos ser sedevacantes en el nuevo concepto. Eso nunca existió. Eso es una teoría que no se ha aprobado por la Iglesia. Digamos, en todo caso habría que esperar que la aprobaran, pero mientras tanto es una teoría, y como nos movemos siempre por autoridad, mientras la Iglesia Católica como autoridad divina no apruebe algo, uno no lo sigue. Por ejemplo, San Roberto Belarmino no es autoridad en este momento. En este momento, el día de hoy, no es autoridad para decidir si hacemos algo o no. ¿Sí? Y por ejemplo, el Papa Paulo IV tampoco es autoridad ahorita, porque el Código de Derecho Canónico vino, después de él, vino en 1917. El Papa San Pío X y Benedicto XV publicado el nuevo Código de Derecho Canónico. Y no siguen lo que Pablo IV decía acerca del Papa cuando entra en la herejía. Entonces tampoco es la autoridad en este momento, Pablo IV. Entonces la siguiente pregunta es ¿cuántos tipos de sedevacantismo hay? Realmente uno, porque todos se centran en la autoridad. O la reconocemos o no. No la reconocemos si Dios la quitó. O Dios, con las leyes de la Iglesia, la permitió que se fuera, para reemplazarlo por otra. Pero tiene que venir una autoridad divina. Autoridad. Entonces, no puede haber más que un tipo de sedevacantismo. Se ha hablado de materialiter, formaliter, el casiniano, la teoría casiniana, el sedeprivacionismo, todo eso. Pero todos esos son distinciones entre ellos. Pero en cuanto a nosotros nos refiere, como ellos no reconocen la autoridad del Papa en este momento, entonces nosotros no los consideramos sedevacantistas a todos ellos parejos. Es sí o no. ¿Reconoce la autoridad de Francisco, sí o no? Es todo. Ahora, la siguiente pregunta de Fernando es, ¿cuáles son las marcas para que un papa hable infaliblemente, o sea, con autoridad divina? Y precisamente por eso el Concilio Vaticano I, en el siglo XIX, decidió definir cuáles son los límites del Papa y cuándo se considera que ya habla infaliblemente de parte del Espíritu Santo. Primero hay que hablar del magisterio ordinario y extraordinario, ¿no? Antes de hablar de ese tema. El magisterio ordinario es lo que la Iglesia ha enseñado desde los apóstoles, siempre en todo lugar. Aunque no esté escrito en la Biblia, aunque no haya sido probado por concilios o por dogmas definidos, lo que la Iglesia ha enseñado siempre, en todo lugar, desde los apóstoles, se considera magisterio ordinario y ese magisterio ordinario es infalible. También tenemos el magisterio extraordinario, que es cuando los papas, para explicitar la fe católica, para hacerla más firme, define dogmas, ¿sí? Define dogmas ex cátedra con el poder de infalibilidad del Papa. Y también cuando el Papa habla en materia de fe y de moral,
Entonces tiene que cumplir eh, 4 condiciones para que hable de manera infalible el Papa. O sea, como divino y no como persona particular, no como opinión. Primero tiene que decir que es algo que se ha enseñado siempre. Primero, es el primer punto. Que viene de la tradición católica, de los apóstoles. Cuando define ese dogma, eso tiene que decir él. Que no pretende decir algo nuevo o algo diferente a lo que los apóstoles han dicho. ¿Sí? Segundo, que se ha enseñado siempre en todo lugar, de manera universal, ese dogma. Sin distinción, sin faltar en la historia de la Iglesia. Que se ha enseñado como venido de Cristo y de los apóstoles, como parte de la fe. ¿Sí? Entonces, que viene de los apóstoles, que es universal. Y la tercera condición es que quiere obligar a todo el mundo católico. O sea, cuando el Papa tiene la intención de obligar a todos, con la autoridad de vicario de Cristo. Eso tiene que decir unas palabras de su definición o de su discurso. Cuando hable, es catedral, tiene que decir: obligo a todos los católicos del mundo a que crean en esto, basado en los apóstoles y basado en la universalidad de la enseñanza de este dogma. Y por último, tiene que invocar su poder de vicario de Cristo como autoridad suprema de la Iglesia. Las 4 condiciones tienen que pasar para que se considere el dogma y obligatorio para creer, para poder salvarse. ¿Sí? O sea, un dogma definido, y cualquier artículo de la fe uno tiene que creerlo para salvarse. Si uno cree en un solo artículo o en un dogma, uno no se salva, ¿no? Tiene que ser el 100%. Entonces, precisamente por eso el Papa puede equivocarse, claro que sí. Precisamente por eso se definió las condiciones para que el Papa hable de manera divina, es cátedra. Entonces, por eso es que el Papa sí puede llegar a equivocarse y hablar de manera personal o por opinión personal. Bueno, agradezco una vez más especialmente al Padre Rafael. Me pongo a disposición de ustedes, de aquellos que vean este video, para pues resolver dudas, preguntas, poner a consideración comentarios. Tengo perfectamente claro que especialmente este asunto de la sedevacancia genera en muchos mucha controversia. Eh, Quienes hemos tenido la posibilidad de ver el, el cuestionable comportamiento de los papas posteriores al Concilio Vaticano II, eh, reconozco que es difícil contemplar la posibilidad de que sean realmente papas de la Iglesia Católica, de la Iglesia que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, pero los argumentos sobre los que el Padre Rafael sustenta el por qué no podemos concluir que no son papas y que por ende la sede estuviese vacante, pienso que son absolutamente claros. No merecen cuestionamiento. Sin embargo, en esto puede haber mucha cuestión subjetiva de mi parte, y por encima de todo, pues invito es a un diálogo, a una comprensión. No es una postura prepotente, ni pretendo con esto excluir o atacar, ni mucho menos a alguien que opine algo diferente, y tampoco a aquellos que por alguna razón, y me incluyo en eso durante algún tiempo, durante muchos años, que no puedan ver con claridad qué es eso de los comportamientos cuestionables de los papas desde el Concilio Vaticano II. Eso es algo que quizás amerite un poco de investigación, un poco de trabajo, y que seguramente en algunos de los videos que vienen algo de eso discutiremos. Entonces, por ahora terminamos digamos, esta segunda sesión de videos introductorios con miras a llegar a lo alusivo a los sacramentos. Y bueno, espero comentarios si son al lugar, preguntas, y pues si es necesario de pronto
eh, tratar de preguntarle al padre Rafael algo de lo que él afirma o incluso ponerlo en duda, es necesario. O sea, tenemos que tener el valor respetuosamente de preguntar, de cuestionar, de dudar, de indagar, porque pues es que es una circunstancia muy crítica esta crisis, esta apostasía. Bueno, les agradezco mucho y hasta la próxima.